Continuamos en directo, 12 y 26 minutos, casi 27 de este jueves. Seguimos desmenuzando la actualidad de este país y de esta bendita región. Ayer había movimiento en la política regional porque daba rueda de prensa María Teresa Mayada para decirnos que dimite, a su manera, pero que dimite. Y entraba en escena el presidente del Principado, el señor Adrián Barbón, que deseaba lo mejor a Mayada, a la que ha reconocido su dedicación durante los 2 años que ha estado al frente de la formación popular. Deseo que la derecha en Asturias se reconstruya para evitar el crecimiento de la extrema derecha. Palabras del señor Adrián Barbón después de la dimisión de María Teresa Mayada. Luego le dedicamos unos minutos a esa dimisión de Mayada, pero antes hay que preguntarle al señor Barbón por algunas cosas. Es obvio que para Barbón Mayada era la candidata ideal, porque Mayada, ya lo comenté en muchas ocasiones, ni llenaba el escenario ni tenía tirón en la derecha asturiana. Y Barbón, experto en meterse en casa ajena, lo ha hecho siempre, pues deja alguna coletilla muy de su estilo. Y yo le preguntaría a este presidente que tenemos en Asturias, este presidente que tenemos que sufrir, padecer los asturianos, este presidente que sigue diciendo aquello de la mejor Asturias que solo ve él. Yo creo que no la ve ni él ya, pero él sigue con su discurso. Yo le preguntaría al señor Barbón, porque me parece que hay que ser muy desvergonzado para hablar de la ultraderecha, de la ultraizquierda. Él siempre de la ultraderecha, la ultraizquierda no lo nombran, porque a mí me parece que lo de Izquierda Unida o Podemos en esta región es bastante más ultra que lo que predica o hace el señor Ignacio Blanco, el mejor parlamentario que tenemos ahora mismo en Asturias, con diferencia. Bien lo sabe el señor Barbón. Pero con la que está cayendo en Asturias, ¿de verdad este presidente, de verdad cree usted, señor Barbón, que a la inmensa mayoría de los asturianos nos preocupa si crece la extrema derecha o la extrema izquierda? ¿De verdad cree que los asturianos están a eso? Mire, yo entiendo, señor Barbón, que usted, que lleva desde que hizo la primera comunión en política y no sabe hacer otra cosa, y que tiene que agarrarse a esto como sea, porque si no iba a pasar más hambre que el perro de un gitano, si es que los perros de los gitanos pasan hambre todavía, usted tiene que agarrarse a todo aquello que sea populismo y que dé titulares. Pero yo le preguntaría, ¿no cree que a los asturianos, señor Barbón, más que si la ultraderecha sube, baja, gana o pierde, lo que de verdad nos preocupa es tener la tasa de desempleo más alta de Europa? ¿No le parece? ¿No le parece que lo que de verdad nos preocupa es esas listas del paro interminables? ¿Qué cree que pueden pensar de usted cuando le escuchan entrar en escena con estas baballadas, porque no tiene otro nombre? ¿Qué pueden pensar los trabajadores de Alcoa, Danone, Duro Felguera, Arcelor? ¿Qué cree usted que pensarán? ¿O qué cree usted que pensarán ganaderos y agricultores, los ganaderos y agricultores asturianos que están trabajando a pérdidas desde hace mucho tiempo, cuando ven que no tiene usted un solo euro para ayudarles y luego regala usted 108 millones para promocionar la cultura maya? ¿Qué cree usted que tienen que pensar los que tienen a sus padres en los geriátricos, en esas residencias del ERA, donde no hay ni para papel higiénico, y le leen a usted estas tonterías? ¿O qué cree usted que tienen que pensar aquellos que están en esas listas de espera interminables? ¿O qué cree usted, señor Barbón, que tienen que pensar aquellos abuelos, aquellos padres
que ven cómo sus hijos tienen que irse de Asturias en busca de una salida laboral que aquí no encuentran, ¿qué cree usted que pensarán? ¿Quiere que siga, señor Barbón? Usted no puede seguir como presidente de los asturianos. Usted, señor Barbón, es un incompetente. Es un político menor. Ya mire, ni tan siquiera jugar con las cartas marcadas, que lleva haciéndolo durante toda la legislatura, le sirve. Es que yo creo que a usted ya no le hacen caso ni en su propio partido, donde, por cierto, también tiene usted bastantes problemas y bastantes frentes abiertos, tantos como el PP o más. Mire, lo que sí creo es que usted y Mayada en algo sí se parecen, que es en creerse sus propias mentiras. En eso sí coinciden tanto usted como la Mayada. Creerse sus propias mentiras y los falsos halagos que les dedican los que les rodean, en eso coinciden. Tiene usted razón, señor Barbón. Es un momento excepcional el que nos toca vivir, lleno de incertidumbres y de amenazas. Mire, yo creo que para los asturianos la mayor incertidumbre es tenerle a usted como presidente y la mayor amenaza es tener que sufrir, soportar a su equipo de trabajo, tan incompetentes como usted.